La guerra de ofertas por su vida se sentía más como una ocurrencia de último momento. El aire dentro de la sala de subastas del centro comercial entelano estaba densamente obstruido con el hedor dulzón y enfermizo de cuerpos sin lavar, circuitos quemados y alcohol rancio. El calor de las luces del techo presionaba como un peso sofocante que amplificaba el zumbido bajo de las negociaciones murmuradas y el ladrido ocasional de un postor borracho. Rilla estaba de pie en el centro del escenario, sus pies descalzos contra el metal frío, sus brazos alrededor de su delgada figura, las cadenas en sus muñecas estaban demasiado apretadas, los bordes se hundían en su piel cerúlea, pero había aprendido hace mucho tiempo que quejarse solo empeoraba las cosas. No era la única en exhibición, pero era la menos interesante. Los Areni eran una rareza en el comercio de esclavos, no porque fueran particularmente valiosos, sino porque no se consideraba que valiera la pena capturarlos en primer lugar, demasiado pequeños, demasiado frágiles, demasiado silenciosos. Su mundo natal se había perdido. Generaciones atrás, sobrevivientes dispersos aferrándose a los límites de la civilización, apenas notados por la galaxia en general. Ella era solo otro remanente perdido de un pueblo olvidado y estaba siendo vendido por nada. Tengo 100 créditos. Una voz gutural llamó desde la multitud. El esclavista que estaba a su lado apenas reaccionó, demasiado ocupado desplazándose por su panel de datos para fingir que había un interés real. 50-200. Las voces se mezclaron aburridas, indiferentes. Rilla tragó saliva con dificultad, su corazón martilleando contra sus costillas. Se dijo a sí misma que no importaba quién ganara, el resultado era él mismo, excepto que no lo era. Un gruñido bajo vino del lado izquierdo de la habitación. 300. Me la quedo. Ella se arriesgó a mirar. El postor era un reptil imponente, un garbe, su piel amarilla amtled estirada, tort sobre músculo grueso. Sus garras chasquearon con impaciencia contra la barandilla de metal frente al garbe. No eran esclavistas, eran cazadores, y la forma en que la miraba, evaluando, calculando, hizo que algo frío se asentara en su estómago. El subastador se animó ligeramente, sintiendo al menos un poco de tensión en el asunto, por lo demás aburrido. 350. Otra voz, esta perteneciente a un comerciante delgado como un roedor, sus ojos pequeños brillando con interés. Ella es pequeña, pero los Arini tienen pieles suaves buenas para compradores especializados. 400. El GX espetó, su tono se rompió. No hay discusión. La respiración de Rilla se aceleró. 500. El comerciante replicó, aunque sonaba menos seguro, enfermo. Una pausa. Los labios del subastador se curvaron ligeramente. 600. Ve de inmediato. 1000. La voz cortó el aire como una espada. El silencio cayó por la habitación. Incluso Rilla giró la cabeza ligeramente. La primera chispa de confusión rompiendo la neblina de miedo. El hombre que había hablado estaba al fondo del pasillo, brazos cruzados. Peso se movió ligeramente a un lado como si no pudiera molestarse en pararse derecho. Era humano. Los humanos no eran raros en lugares como este. Pero este era diferente. Su presencia tenía peso. No estaba vestido como un noble o un burócrata de piel suave jugando a ser peligroso. Su equipo estaba desgastado pero bien cuidado, placas de grado mercenario sobre tela oscura, un arma enfundada en su cadera. Tenía el tipo de complexión que hablaba de fuerza, pero no del tipo brutal autoritario que dependía solo de la intimidación. Su cabello negro estaba veteado de plata en las sienes y su rostro tenía cicatrices tenues, recuerdos de peleas pasadas, batallas pasadas. Su mirada era ilegible, pero había una agudeza allí, algo calculador. Rilla no sabía por qué, pero en él momento en que habló la habitación cambió. El GAC giró lentamente, sus ojos entrecerrándose. 1000. Estás pagando de más al humano. Derek escuchó a alguien murmurar. Se encogió de hombros. Tal vez no vale tanto. No me importa. El garbe dejó escapar un gruñido lento y retumbante, pero no volvió a apostar tampoco el comerciante. El subastador, sintiendo una oportunidad para terminar con esto rápidamente, bajó su gable vendido, y así la vida de Rilla cambió de manos. La transacción se finalizó en segundos. Derek dio un paso adelante presionando una ficha de crédito en la grasienta palma del esclavista sin decir palabra, y luego se giró hacia Rilla. Ella se tensó instintivamente. Él no la alcanzó, no la agarró de la muñeca ni la empujó hacia adelante como ella esperaba. En cambio, simplemente movió la barbilla hacia la salida. Vamos. Ella dudó, su mirada volvió a ella. Ilegible. A menos que prefieras quedarte aquí. Se movió antes de poder pensarlo mejor. El paseo por la casa de subastas fue borroso. Los
Pasillos eran estrechos, las paredes estaban forradas con una tenue iluminación roja que parpadeaba por el mal mantenimiento, el olor a ozono quemado y óxido se aferraba al aire mezclándose con el sonido distante de más subastas, más voces vendiendo vidas lejos. Estaba acostumbrada, pero esta vez era diferente porque esta vez no estaba segura de a dónde iba. Derek la condujo a través de una entrada lateral hacia la bahía de atraque. La nave que los esperaba no era del tipo elegante y pulido que pertenecía a los comerciantes o aristócratas, era una cañonera desgastada por la batalla pero robusta, su casco oscuro y marcado con viejas cicatrices de impacto. Hierro Rabe no tenía idea de lo que significaba ese nombre, pero estaba pintado en el costado en letras en negrita ligeramente descoloridas. Derek se detuvo al final de la rampa y se giró hacia ella. ¿Tienes hambre? Rilla parpadeó. De todas las cosas que podría haber dicho, de todas las preguntas que podría haber hecho, eso fue lo que salió de su boca. Ella lo miró fijamente, medio esperando algún tipo de trampa, alguna broma cruel. Él solo levantó una ceja esperando. ¿Qué quieres? Finalmente logró decir. Su voz era de un caballo no acostumbrado a hablar hablando libremente. Derek la estudió por un largo momento, luego con el tipo de honestidad que le retorcía el estómago dijo: no lo sé todavía. Eso la asustó más que cualquier otra cosa porque los monstruos tenían deseos predecibles. Él no era un monstruo y eso significaba que no tenía idea de lo que vendría después. Se giró y subió la rampa sin decir otra palabra. Rilla se quedó allí dividida entre las únicas dos opciones que le quedaban: quedarse aquí en la suciedad y el calor del centro comercial Elgin esperando que alguien peor la encontrara, o seguirlo a lo desconocido. Sus pies se movieron antes de que su mente tomara la decisión y por primera vez en su vida no sabía si estaba caminando hacia la libertad u otro tipo de jaula. El interior de la nave estaba tenuemente iluminado, bañado por el suave resplandor de los paneles superiores que parpadeaban ocasionalmente como si decidieran si seguir trabajando. El aire olía a metal, cuero viejo y algo vagamente grasa de motor humeante. Tal vez estaba más cálido que la casa de subastas, pero no por mucho. Aún para la se sentía diferente. El frío de ese escenario había sido sofocante. Este frío era simplemente normal. Se quedó de pie en la entrada vacilante, sintiendo el sutil cambio bajo sus pies mientras el cuervo de hierro se potenciaba. El zumbido del núcleo de la nave vibraba a través del suelo, firme y fuerte como el latido del corazón de una bestia dormida. Derek caminó hacia adelante sin mirar atrás, moviéndose con la facilidad de alguien que había hecho esto 1000 veces. Sin dudarlo ni dudarlo, arrojó una pequeña bolsa de lona sobre una silla desgastada cerca de la consola principal y luego comenzó a accionar interruptores. El tablero se iluminó proyectando nítidos tonos azules y naranjas en su rostro. Cierra la escotilla, dijo. Los dedos de Rilla se crisparon, pero ella no se movió. Derek suspiró y se puso de pie caminando junto a ella para golpear un panel de control en la pared. La rampa siseó al cerrarse, sellándolos dentro. El cambio de presión hizo que sus oídos estallaran y eso fue todo. Ella estaba oficialmente fuera de esa estación, no libre todavía, no, pero se fue. Derek se acomodó en el asiento del piloto, realizando comprobaciones previas al vuelo con el tipo de eficiencia silenciosa que sugería que apenas tenía que pensar en ello. No la miró, no le dijo que se sentara, simplemente trabajó como si ella ni siquiera estuviera allí. Rilla no estaba segura de sí. Eso era mejor o peor. Ella flotaba cerca del borde de la habitación escaneando sus alrededores. La cabina era utilitaria, funcional, pero no elegante. Este no era el tipo de nave que pertenecía a comerciantes o diplomáticos. Fue construida para la resistencia, para sobrevivir cosas. La mayoría de las naves no habrían visto naves como esta antes y las personas que las piloteaban mercenarios cazarrecompensas. Giles, sus dedos se curvaron en la tela de la túnica extra grande que le habían devuelto en la casa de subasta. Su pulso aún estaba acelerado, pero se obligó a sí misma a estabilizar su respiración sin movimientos repentinos, sin preguntas. Ella descubriría lo que quería pronto. Derek terminó de ingresar los códigos de lanzamiento y se inclinó ligeramente hacia atrás, estirando un brazo sobre el respaldo de su silla. El silencio se extendió entre ellos, pesado y hablado. Luego, sin preámbulo, él preguntó: ¿alguna vez voló antes? La pregunta la tomó con la guardia baja. Su garganta se apretó. No. Derek tarareó un reconocimiento. Ni sorprendido ni particularmente interesado. Pensó unas cuantas pulsaciones de botón más un pitido de confirmación final y el cuervo de hierro se elevó. La gravedad artificial de la estación se desvaneció mientras ascendían y Rilla instintivamente se preparó, dedos agarrando el más cercano superficie sólida. Derek notó por primera vez desde que abordaron el realmente la miró relajarse. Él dijo: ella no te lanzará a menos que yo la deje. Ella lo dudaba, aún así se obligó a
Aflojar su agarre a pesar de que cada instinto le decía que se mantuviera tensa para estar lista para correr si era necesario. La ventana cambió del interior oxidado de la bahía de atraque a la vasta extensión del espacio. El centro comercial Andrano se encogió detrás de ellos, sus luces de neón y pasillos a la deriva desvaneciéndose en la oscuridad interminable. Rilla exhaló. Lentamente. Nunca pensó que dejaría ese lugar con vida. Derek ajustó algunas configuraciones más antes de ponerse de pie. Vamos. Ella no se movió, sus cejas se fruncieron ligeramente, luego hizo un gesto hacia el pasillo detrás del comedor. Pasillos, por aquí. ¿Tienes hambre? La pregunta de nuevo, como si eso fuera lo único que importaba. Ella asintió rígida, sin confiar en sí misma para hablar. Derek no esperó a que la siguiera, simplemente comenzó a caminar. Raya forzó sus pies hacia adelante manteniendo su distancia mientras se movían por la nave. Los pasillos eran estrechos, construidos más para la eficiencia que para la comodidad. Podía ver signos de desgaste, el panel parcheado ocasional, una luz parpadeante. Eso no había sido arreglado, pero nada al respecto se sentía descuidado. Este era un barco en funcionamiento, un barco habitado. El comedor era pequeño, solo una mesa de metal atornillada al suelo con algunas sillas esparcidas alrededor. Derek se movió hacia un compartimento de almacenamiento, sacando un paquete de raciones y arrojándolo sobre la mesa. No exactamente gourmet, pero no te matará, dijo Rilla. Miró el paquete. Eran raciones de emergencia estándar del tipo que se usa en cargueros de larga distancia o puestos militares. Nutricionalmente equilibrado, apenas comestible. Aún así lo tomó. Sus manos estaban firmes mientras despegaba el sello, pero solo porque había pasado años entrenándose para no dejar que se agitaran. El primer bocado fue soso pero cálido y golpeó su estómago vacío como un puñetazo. Derek se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados, observándola no de cerca, pero lo suficiente como para que se diera cuenta. Así que dijo después de un momento, ¿cuál es tu plan? Rilla hizo una pausa a mitad del bocado. Espera, la idea era casi ridícula. La gente como ella no tenía planes, sobrevivieron, soportaron. Eso fue todo. Tragó saliva. No lo sé. Derek no reaccionó, solo asintió como si hubiera esperado eso. Respuesta. Sí, dijo. Me imaginé que también. Silencio otra vez. Lo odiaba. Sus dedos se apretaron alrededor del borde del paquete de raciones. Necesitaba saber. Necesitaba entender. ¿Por qué me compraste?, preguntó, obligándose a sí misma a encontrarse con su mirada. Derek sostuvo su mirada por un largo momento y luego exhaló por la nariz como si hubiera estado esperando esa pregunta. No le gustaban los otros bitters. Dijo simplemente. Esa no era una respuesta. En realidad, no. Rilla apretó la mandíbula. Esa no es una razón. Derek sonrió levemente. Fue suficiente de uno. Algo en esa respuesta la puso nerviosa. Fue demasiado casual, demasiado despectivo. Nadie gasta 1000 créditos en alguien por esa razón. Se tragó la frustración que le subía a la garganta. Si él estaba jugando un juego, ella aún no entendía las reglas. ¿Eres un esclavista?, preguntó sin rodeos. Derek parpadeó y luego dejó escapar una breve y aguda risa. No, mercenario. Entonces, ¿qué quieres? Derek inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando su propia respuesta. Aún no lo he decidido. Eso la asustó más que cualquier otra cosa porque significaba que su destino aún no estaba escrito. Se apartó del mostrador. Descansa un poco, dijo. Tenemos un largo vuelo por delante. Se fue. Rilla se sentó allí un largo rato. El peso de esas palabras se apoderó de ella como una segunda piel. No tenía cadenas alrededor de sus muñecas, ni collar alrededor de su garganta, pero no era libre todavía, no, y la peor parte es que no estaba segura de si quería hacerlo. Rilla yacía en el delgado colchón del parto. Dormido, mirando al techo. El zumbido constante del cuervo de hierro llenaba el pequeño espacio, vibrando a través de las paredes de metal como un latido. Era el único sonido en la habitación, pero su mente estaba todo menos tranquila. Había pasado toda su vida adaptándose a dormir en cualquier lugar, bajo cualquier condición: bodegas de carga frías, compartimentos de almacenamiento húmedos, incluso los duros pisos de los refugios traseros, donde cada sombra representaba una amenaza. Dormir nunca había sido un lujo, había sido una necesidad, una cosa robada, tomada en poco tiempo. Momentos de inquietud siempre que podía permitírselo, pero aquí, en este parto desconocido en la nave de Derek, no podía encontrar descanso. Su cuerpo estaba exhausto, sus músculos doloridos por la tensión que había llevado todo el día. Sus pensamientos corrían dando vueltas sobre las mismas preguntas.
Sin respuestas, ¿por qué Derek la había comprado? ¿Qué quería realmente? Le había preguntado directamente y no había dado nada más que respuestas vagas, encogimientos de hombros, frases cortas, respuestas a medias que no le decían nada, pero nadie gastaba 1000 créditos solo para hacerse el héroe. Siempre había un precio. Ri suspiró, moviéndose de lado. La manta que le había dado era áspera pero cálida. No tenía frío, no tenía hambre, no estaba encadenada y, sin embargo, la sensación de cautiverio no la había abandonado después de lo que parecieron horas. Renunció al sueño, moviéndose con cuidado, apartó la manta y se deslizó fuera del parto. Sus pies descalzos no hacían ruido contra el suelo frío. El cuervo de hierro era inquietantemente silencioso por la noche o tal vez era solo que no estaba acostumbrada a este tipo de silencio. Los lugares en los que había estado antes siempre habían estado llenos de sonido, voces distantes, el hume de los sistemas de ventilación abarrotados, la presencia omnipresente de otras personas. Incluso en los peores lugares, nunca había estado realmente sola, pero aquí sentía que la nave la estaba esperando. Caminó con cuidado por el oscuro corredor, sus dedos se arrastraron contra las paredes de metal mientras se movía cada pocos pasos. Dudó al escuchar, esperaba oír algo, Derek moviéndose en otra habitación, el sonido distante de los motores. Ajustando el curso algo, pero la nave permaneció en silencio. Pasó el armario de armas, sus puertas reforzadas selladas con una cerradura biométrica, una bahía de almacenamiento llena de cajas ordenadas, un panel de mantenimiento con cableado expuesto, el leve olor a metal quemado pegado al aire. Todo en la nave era funcional, sin espacio desperdiciado, sin lujos innecesarios. Para llegar al comedor, atraídos allí más por hábito que por hambre, la mesa y las sillas de metal estaban vacías, intactas desde su última comida. Su paquete de raciones sin terminar todavía estaba donde lo había dejado, pero lo ignoró. En cambio, se movió hacia la ventana y congeló las estrellas extendidas ante ella, interminables e indiferentes. Las había visto antes a través de rejas oxidadas, a través de ventanas reforzadas y sucias en los niveles inferiores de las estaciones espaciales, pero nunca. Así, nunca tan abierto se sentía como estar de pie en el borde de algo infinito, algo que nunca había estado destinado a tocar él. Peso de eso presionado contra sus costillas, desconocido y abrumador. Estás despierto hasta tarde. Rilla giró su pulso, se aceleró. Derek estaba de pie en la puerta, apoyado contra el marco con los brazos cruzados. La tenue iluminación proyectaba sombras en su rostro, pero su expresión era ilegible como siempre. Se había quitado su armadura habitual. Ahora vestía una camisa oscura suelta y pantalones cargo. Incluso sin el equipo, había algo en el que se sentía armado. Tragó saliva, obligando a su corazón a latir con fuerza. No podía dormir, admitió. Derek asintió como si hubiera esperado eso. Entró, se dirigió a la pequeña cocina, agarró una taza de metal del estante. Un segundo después, el aroma a ternera fuerte llenó la habitación. ¿Bebés?, preguntó con voz casual. Raya dudó. ¿Esto era una prueba o tal vez una trampa? Le habían dado amabilidad antes. Siempre había tenido un precio. Pero Derek no la estaba mirando como si esperara algo. Simplemente se sirvió una segunda taza y la puso sobre la mesa antes de sentarse. No la empujó hacia ella, no le dijo que se sentara. Simplemente la dejó allí. Ria se quedó congelada por un momento esperando la trampa. Cuando no llegó, dio un paso adelante, envolviendo lentamente sus manos alrededor de la cálida taza de metal. Tomó un pequeño sorbo, era amargo, fuerte pero real. Se sentaron en silencio. Derek se reclinó en su silla, su mirada se dirigió hacia la ventana. Atracamos en el puesto de avanzada del bastión en unos días. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. ¿Por qué tienes un trabajo en fila? Dijo simplemente: corre a los suministros. Nada emocionante, eso era mentira. Podía oírlo en su voz y en mí. Preguntó Derek. Exhaló por la nariz mirándola por encima del borde de su taza, que depende de su estómago retorcido, en lo que su mirada no vaciló, en lo que quiere su respiración se atascó. Nunca antes le habían preguntado eso. Bajó la mirada a la mesa. No tengo a dónde ir. Derek no reaccionó. Solo tomó otro sorbo de su cas como si hubiera esperado esa respuesta. Luego quédate la cabeza de. Rilla se levantó de golpe. ¿Qué necesitas? ¿Un lugar donde estar? Dijo como si fuera la cosa más simple del mundo. Necesito un segundo par de manos, no es mucho. Su pecho se apretó.
Esto tenía que ser un truco, nadie daba algo a cambio de nada, ni siquiera sabes si puedo hacer algo. Dijo forzando las palabras. Derek sonrió levemente. Aprenderás. Sus dedos se curvaron alrededor de la taza, la tensión se enroscaba en sus extremidades, le habían dado amabilidad antes, nunca había durado. Derek debió haber visto el conflicto en su rostro porque suspiró dejando su taza con un tintineo silencioso. Mira, no hago caridad. Tú quédate. Trabaja. Pon tu granito de arena. Sin deudas, sin ataduras, solo un trabajo. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Había pasado tanto tiempo siendo una posesión, un número en un panel de datos, un cuerpo para ser usado y descartado, y ahora este hombre, este mercenario, le estaba ofreciendo un trabajo como si fuera una persona. Sentía un nudo en la garganta. Quería creerle, pero creerle nunca le había hecho ningún favor. Aún así, miró alrededor de la nave. No era mucho, pero era más de lo que había tenido y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que viniera después. De acuerdo, dijo en voz baja. Derek asintió una vez como si eso resolviera las cosas. Luego se puso de pie, se estiró y se dirigió a la cabina. Riala se sentó allí mucho tiempo después de que él se fuera, mirando el espacio vacío que había dejado atrás. El peso de sus palabras se apoderó de ella. Sin deudas, sin ataduras, solo un trabajo. No sabía si lo creía, pero quería. Raya nunca se había quedado en un lugar por mucho tiempo. Estaba acostumbrada a ser temporal. Una sombra que se movía entre puertos espaciales abarrotados. Una figura olvidada en los callejones de las estaciones sin ley. Nunca. Se demoró, nunca dejó rastros, nunca le dio a nadie una razón para recordarla, porque ser recordada significaba ser encontrada. Ahora en el Cuervo de Hierro no tenía a dónde correr, la nave era lo suficientemente grande para moverse sin sentirse enjaulada, pero lo suficientemente pequeña como para que cada paso se sintiera como si hiciera eco de cada corredor, cada compartimento. Era un recordatorio de que ella estaba aquí, no a la deriva entre lugares como siempre lo había hecho el pensamiento. La inquietaba. Derek no le había dado mucho que hacer, no le había dicho dónde dormir, simplemente había reclamado el nacimiento de la noche anterior, él no le había asignado tareas, no le había pedido nada más allá de existir en su nave, eso más que nada la inquietaba, no estaba acostumbrada a esperar la captura que dijo en el agujero del desastre. Sus dedos rodearon una taza de metal caliente como la guerra. La pantorrilla en su interior se había enfriado hacía tiempo, pero de todos modos se aferró a ella, dejando que la sensación la asentara. Se quedó mirando la mesa de metal opaca, escuchando el zumbido constante del silencio de la nave. No estaba vacía. Había vivido en lugares donde el silencio significaba peligro, donde la ausencia de sonido significaba que alguien acechaba, esperando un momento de debilidad, pero el silencio de hierro del cuervo era diferente, era constante. UNR se apresuró como si la nave misma no esperara nada de ella, no confiaba en ella. El silencio se rompió con el sonido de algo pesado cayendo sobre el mostrador. Se estremeció antes de poder detenerse. Derek estaba de pie en la entrada, una caja de metal en una mano, una taza de pantorrilla fresca en la otra. No reconoció su reacción, si es que la había notado. «Te levantaste temprano», dijo, dejando la caja y agarrando un paquete de raciones del compartimento de almacenamiento. Rilla exhaló lentamente. «Dices eso como si no estuvieras ya despierto». Derek sonrió con suficiencia, sirviéndose una taza de café. Fairpoint la observó mientras se apoyaba en el mostrador, con los brazos cruzados, bebiendo. Su bebida como si no tuviera una sola preocupación en el mundo, era imposible de leer, tranquilo, controlado, siempre ahí, odiaba no saber lo que la gente quería de ella. Rilla dejó su taza con cuidado. «¿Qué haces realmente?» Derek levantó una ceja. «Pensé que ya lo habías descubierto, mercenario», supuso alguna mancha de vez en cuando su mandíbula se apretó. «Esa no es una respuesta». Derek exhaló dejando su taza. «Acepto trabajos, algunos legales, algunos no, viajes de carga, contratos de seguridad, el trabajo de recuperación ocasional». «Recuperación», ella repitió. «¿Te refieres a casa en el mar Bond?» Derek se encogió de hombros. Si el precio es correcto, algo en su estómago se enfrió. Debería haber sabido que la gente como el agente
Que vivía en los límites de la civilización no tenía antecedentes limpios, pero la idea de que él fuera un cazarrecompensas no encajaba. Él no la había tratado como una presa. ¿Planeas venderme? Ella preguntó. Derek se quedó quieto por un breve momento. No hubo sonrisa ni comentario burlón, solo silencio. Luego suspiró frotándose la mandíbula con una mano. Si quisiera venderte, no habría desperdiciado 1000 créditos solo para evitar que esos bastardos te atrapen. Su voz era tranquila y firme, pero había un filo algo bajo la superficie. Rilla sostuvo su mirada buscando grietas en la respuesta. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Derek no respondió inmediatamente. En su lugar se inclinó hacia adelante apoyando sus manos sobre la mesa entre ellos. ¿Alguna vez has visto lo que le pasa a la gente a la que venden barato? Preguntó. Rilla se puso rígida. No necesitaba hacerlo. Sabía que había visto a los que nunca consiguieron ofertas altas, los que fueron descartados, arrojados a los peores tipos de compradores, los que no sobrevivieron lo suficiente para ser revendidos. Sus dedos se curvaron en sus palmas. La expresión de Derek no cambió, pero algo en su voz le hizo creer que él también lo sabía. No eres la primera persona que saqué de un lugar así, dijo, y no serás la última. Rilla tragó saliva. Seguía sin tener sentido. Nadie hacía algo a cambio. Nadie gastaba créditos en una causa perdida a menos que esperara algo a cambio, y sin embargo Derek no había pedido nada. Ella no sabía si eso lo hacía más peligroso o menos. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Derek se enderezó temblando, fuera cual fuese el pensamiento que lo había mantenido quieto. Vamos, dijo haciendo un gesto hacia el pasillo. Si te quedas al menos deberías saber cómo hacer algo útil. R frunció el ceño. Soy útil, demuéstralo. El desafío en su voz envió algo agudo a través de ella. Se apartó de la mesa de pie. Bien. Derek sonrió divertido. Sígueme. La bahía de entrenamiento no era grande, suelo reforzado, estantes de armas que cubrían la pared, paredes, algunos droides de entrenamiento apagados en la esquina. El aire olía a sudor, metal y ozono viejo de sesiones de entrenamiento anteriores. DK se dirigió a un panel en la pared e hizo un gesto hacia la selección de armas. Elige algo. Rilla dudó. Había manejado armas antes, cuchillos principalmente. Los había necesitado para sobrevivir, pero nunca había sido entrenada. Nunca le habían enseñado. Escaneó la selección. Una pistola de plasma demasiado imprecisa, un bastón de choque demasiado lento. Sus ojos se posaron en una pequeña cuchilla compacta, ligera, equilibrada. La recogió probando el peso en su mano. Derek asintió con aprobación. Buena elección. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se movió. Un rápido cambio hacia adelante, un movimiento de su muñeca. Su cuchillo había desaparecido antes de que ella se diera cuenta de lo que había sucedido. Parpadeó. La cuchilla cayó al suelo en sus pies. Derek sonrió con suficiencia. Lección 1: sostener un cuchillo no es lo mismo que saber cómo usarlo. Rilla apretó la mandíbula. Inténtalo de nuevo. Derek rió entre dientes, pateando el cuchillo hacia ella. Muy bien, veamos qué tienes. Ella lo recogió. Esta vez estaba lista. Ria había aprendido a pelear de la única manera que importaba desesperadamente. Nunca le habían enseñado las técnicas adecuadas. Nunca entrenó con un mentor experimentado. Ella había peleado porque lo necesitaba, porque perder significaba algo peor que el dolor. Sus armas siempre habían sido lo que pudiera agarrar: una tubería rota, una cuchilla oxidada, sus propios puños. Cuando no había nada más, ella nunca había peleado para ganar. Ella había peleado para escapar, y ese era el problema. En el momento en que se abalanzó sobre Derek, él se hizo a un lado fácilmente, sus movimientos controlados y sin esfuerzo. Antes de que ella pudiera procesar lo que había sucedido, su mano se cerró alrededor de su muñeca, girando lo suficiente para hacerla soltar la cuchilla de nuevo. El arma cayó al suelo y ella apretó la mandíbula tirando de su brazo libre. Ella respiraba con dificultad, pero él ni siquiera estaba sin aliento. Esa es la segunda vez que haces eso, murmuró. Derek sonrió con suficiencia. Tal vez no lo hagas tan fácil. Riela lo fulminó con la mirada, agachándose para recuperar el cuchillo. El peso se sentía diferente ahora, menos como un arma, más como una lección que aún no había aprendido. La bahía de entrenamiento era pequeña pero funcional, el suelo reforzado construido para absorber impactos. El aire olía levemente a metal y sudor. Las paredes estaban llenas de estantes de armas y droides de entrenamiento que no habían sido activados. La iluminación era tenue, proyectando sombras suaves sobre el espacio, haciendo que se sintiera como si estuvieran parados en la calma antes de una tormenta. Derek se quedó a unos pasos de distancia, su postura relajada, los brazos colgando flojos a sus costados. Ni siquiera estaba armado. Eso lo empeoró. Peor. ¿Quieres seguir intentándolo o realmente quieres aprender?
Preguntó Rila. Giró los hombros ajustando su agarre en la hoja. Estoy aprendiendo. Derek inclinó la cabeza. No estás reaccionando. Sus ojos recorrieron su postura analizando cada cambio en su peso, cada movimiento que hacía. Peleas como alguien que espera perder. Las palabras golpean más fuerte de lo que esperaba. Nunca antes había pensado en eso. Nunca cuestionó cómo luchó. Había sobrevivido tanto tiempo. ¿Eso había sido, no era suficiente? Exhaló lentamente obligándose a ajustar su postura. Muy bien, murmuró. Muéstrame. Derek asintió levemente. Inténtalo de nuevo. Esta vez lo hizo. No se abalanzó sobre él. Observó su equilibrio, la forma en que su peso cambió justo antes de moverse. Cuando esquivó se ajustó Ed girando su cuerpo a mitad del golpe, apuntando a sus costillas en lugar de donde había estado todavía. No era suficiente. Derek la atrapó de la muñeca otra vez, pero esta vez hubo un breve momento en el que casi se desliza junto a él. No fue Victory, pero estaba más cerca que antes. Un destello de algo pasó por su rostro. Aprobación tal vez, pero se fue antes de que pudiera estar segura. Mejor, admitió. Flexionó los dedos sacudiendo la tensión en su muñeca. Te estás conteniendo. Derek sonrió. ¿Quieres que te rompa el brazo? Eso no es muy práctico. Entrecerró los ojos. Quiero que dejes de tratarme como si fuera frágil. Su expresión cambió. La diversión se desvaneció ligeramente, reemplazada por algo más, algo ilegible. Entonces, sin previo aviso, se movió gordo antes de que ella pudiera reaccionar. Barrió sus piernas de debajo de ella. Ella golpeó el suelo con fuerza. El impacto resonó en sus huesos. Su respiración la dejó en un jadeo agudo. Derek se agachó junto a ella apoyando su antebrazo en su rodilla. No eres frágil, dijo, su voz tranquila, pero no estás entrenada y ahora mismo luchas como alguien que espera ser derrotado. Rilla se incorporó ignorando el dolor en sus extremidades. ¿Quieres aprender? Derek continuó. Entonces deja de pensar en sobrevivir, deja de pensar en correr. ¿Luchas como si planearas ganar? Ella sostuvo su mirada. Algo frío y terco se instaló en su pecho. Bien, dijo. Derek sonrió. Luego se levantó, lo hizo, y esta vez, cuando lucharon, no solo estaba sobreviviendo, estaba aprendiendo. Para cuando Derek finalmente se dio por vencido, Riola estaba empapada en sudor. Sus músculos le dolían de una manera que no había sentido en años. Tenía moretones formándose en sus brazos. Su respiración era entre jadeos cortos y agudos. El cuchillo en su mano se sentía diferente ahora, familiar, como si perteneciera allí. Derek, exasperantemente, ni siquiera estaba sin aliento. No está mal, dijo, estirando los brazos detrás de su cabeza. Unas cuantas rondas más y en realidad podrías acertar. Ella le disparó una mirada fulminante, pero no desperdició energía discutiendo. Ella sabía un cumplido. Cuando lo escuchaba él le arrojó un bote de agua y ella lo atrapó bebiendo con avidez. Mañana, Derek dijo, trabajaremos en hacer que dejes de telegrafiar tus movimientos ahora mismo. Puedo ver cada ataque venir antes de que lo hagas. Rilla bajó el bote. ¿Quieres que sea un luchador? Quiero que no mueras. Derek corrigió. Ahora estás en mi tripulación. Eso significa saber cómo manejarte. La palabra se instaló extrañamente en su pecho. Ella no estaba segura de creerlo todavía. Derek no presionó, solo asintió hacia la salida. Trae algo de comida, la necesitarás. Ella dudó y luego asintió mientras se giraba para irse. Derek habló de nuevo. Ella dejó de mirar atrás. La expresión de Derek era ilegible. Puedes ganar, dijo. Las palabras la tomaron con la guardia baja. No deberían haber importado, pero de alguna manera lo hicieron. El cuervo de hierro cortó a través del oscuro vacío del espacio, sus motores un zumbido constante bajo los pies de Ri, y la nave se había vuelto familiar de una manera que no había esperado. Sus estrechos pasillos, su tenue iluminación, el olor a metal y ozono que se aferraba al aire. Ya no era solo la nave de Derek, era su hogar, y ahora mismo ese hogar estaba bajo ataque. Una sacudida repentina sacudió la nave haciéndola perder el equilibrio. Se estrelló contra el mamparo, agarrándose con una mano antes de tocar el suelo. Las luces de advertencia parpadearon en rojo, proyectando largas sombras cambiantes a lo largo de las paredes. La voz de Derek atravesó el caos por el intercomunicador. Rilla llega a la cabina ahora. No perdió el tiempo en interrogarlo. Sus pies golpearon contra el suelo de metal mientras corría esquivando equipo suelto que había sido arrojado de los estantes. El cuervo de hierro no fue construido para el lujo, pero fue construido para durar, excepto que ahora mismo sentía como si toda la nave estuviera gimiendo bajo el peso de algo mucho peor que la turbulencia cuando estalló en la. Pero Derek ya estaba en los controles, su mandíbula apretada a ojos, escaneando las pantallas con deficiencia practicada. ¿Qué demonios está pasando?
Exigió Loros, dijo voz tensa, deben haber recogido nuestro rastro cuando dejamos el puesto de avanzada de Bastión, están tratando de obligarnos a atracar el estómago de R retorcido. Ella sabía lo que eso significaba. Piratas no solo tomaron la carga. Se llevaron todo, los suministros de las naves y la gente. ¿Cómo los detenemos?, preguntó Derek. No respondió de inmediato. Sus dedos se movieron por la consola, ajustando la trayectoria de la nave, redirigiendo la energía. El cuervo de hierro se estremeció bajo otro impacto y los sensores externos se encendieron con advertencias de proximidad. Los escudos están aguantando por ahora, dijo, pero están ejecutando interferencia. No están tratando de destruirnos, nos quieren vivos. Rius tragó saliva. Eso no era reconfortante. Derek se volvió hacia su bahía de armas. Segundo casillero a la izquierda, hay un rifle adentro, tráelo aquí. Dudó por medio segundo antes de correr por el pasillo. Había estado en la bahía de armas antes. Pero esto era diferente. El zumbido de los sistemas de la nave ahora estaba acompañado por el ruido sordo distante de explosiones de energía contra el casco. Se sentía como si toda la nave estuviera esperando, conteniendo la respiración. Tiró, abrió el casillero y agarró el rifle. Era más pesado de lo que esperaba, su agarre frío contra sus palmas. Cuando regresó a la cabina, Derek ya estaba ajustando su posición. Le quitó el rifle sin decir una palabra, comprobando la carga antes de arrojarlo al cinturón del copiloto. Ordenó. Ella apenas tuvo tiempo de obedecer antes de que la nave cayera. Su estómago se tambaleó cuando el Raven de hierro se lanzó con fuerza hacia la izquierda. Los motores se encendieron cuando Derek empujó los propulsores al máximo. Las estrellas afuera se volvieron borrosas cuando viraron en un giro brusco, evitando por poco otra explosión de la nave que los perseguía. Los nudillos de Derek estaban blancos contra los controles. Si no podemos dejarlos atrás, tendremos que ser más astutos que ellos. La respiración de Rilla se aceleró. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Alguna vez has visto una nave muerta antes?, parpadeó. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, Derek apagó los motores. El repentino silencio fue ensordecedor. El zumbido de los propulsores se desvaneció. La gravedad artificial parpadeó durante medio segundo antes de estabilizarse. La nave se tambaleó, pero luego nada. Estaban a la deriva, muertos en el espacio. El corazón de Rilla latía con fuerza. Derek, en silencio, murmuró. Sus ojos estaban fijos en los sensores. Su respiración era lenta y controlada. Veamos si muerden el anzuelo. La nave pirata ralentizó sus armas, apagándose ligeramente a medida que se acercaba. Estaban escaneando, esperando. Los dedos de Rilla se curvaron en su asiento. Cada instinto le gritaba que corriera, que luchara, que hiciera algo, pero se obligó a quedarse quieta, a confiar en él. Los segundos se extendieron hasta la eternidad. Entonces el barco pirata se acercó. La mano de Derek se cernió sobre los controles, esperando, calculando el momento en que estarían dentro del alcance. Pisó el acelerador hacia adelante. El cuervo de hierro rugió de nuevo a la vida. Los motores ardían mientras se dirigían hacia el barco enemigo en un ángulo imposible. ¡Ángulo! ¡Espera!, Derek gritó. Rilla apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que disparara los cañones delanteros del barco. Desató una descarga de energía que atrapó a los piratas fuera de guardia. Sus escudos parpadearon violentamente bajo el asalto. Las alarmas destellaron en su casco. Habían esperado una presa fácil. No habían esperado a Derek. La nave enemiga se desvió bruscamente tratando de ajustarse, pero Derek ya estaba delante de ellos. Giró el cuervo de hierro en un giro cerrado, llevándolos detrás del barco pirata antes de que pudieran tomar represalias. Una segunda explosión sacudió su agujero y luego silencio. El barco enemigo apagó sus sistemas. Los motores fritos parpadearon inútilmente. Derek dejó escapar un suspiro lento. Eso es más parecido. Rilla se quedó congelada. Su pulso se aceleró. ¿Acabamos de tragar? ¿Acabas de superar a los piratas? Derek sonrió con suficiencia. Habría sido vergonzoso si no lo hiciera. Exhaló bruscamente, mitad con incredulidad, mitad con algo peligrosamente cercano a la admiración.
Derek accionó un interruptor y estableció su curso de regreso hacia el espacio abierto. El peligro había pasado por ahora. La miró. ¿Estás bien? Rilla dudó y luego asintió. Derek la estudió por un momento antes de reclinarse en su asiento. Lo hiciste bien. Bien. Su pecho se apretó. No hice nada. Tú no hiciste. Pánico. Corrigió. Eso cuenta. Frunció el ceño pero no discutió. El silencio se instaló entre ellos. Diferente de antes. El tipo de silencio que no estaba vacío, pero que entendía por primera vez. No estaba pensando en escapar. No estaba pensando en lo que Derek quería de ella. Estaba pensando en lo que vendría después y por primera vez en su vida estaba lista para descubrirlo. El cuervo de hierro flotaba a través de la silenciosa inmensidad del espacio. El zumbido del motor constante bajo los pies de Raela. La tensión del ataque pirata se había desvanecido, pero aún se aferraba a ella como estática en el aire. Invisible pero imposible de ignorar, ella había luchado junto a Derek, ella había confiado en él y por primera vez en mucho tiempo no estaba corriendo. Ese pensamiento la inquietó más de lo que debería. Se encontró en el comedor, dedos distraídamente trazando el borde de una taza de metal. La pantorrilla dentro se había enfriado hacía tiempo pero no se había movido para conseguir otra. El peso del agotamiento presionaba contra sus huesos pero su mente se negaba a calmarse. Había sobrevivido pero sobrevivir no era lo mismo que ganar. El sonido de botas contra metal rompió sus pensamientos. Derek entró en la habitación rodando la rigidez de sus hombros mientras cruzaba hacia el mostrador. Él no dijo nada al principio, solo agarró un paquete de raciones y se apoyó en el mostrador mientras lo abría. ¿Estás bien?, preguntó finalmente sin levantar la vista. Rilla dudó. Esa era la pregunta. ¿No? Había pasado por cosas peores, había vivido cosas peores. Un ataque pirata no era nada comparado con las cosas que había visto, las cosas a las que había sobrevivido, pero había sido diferente esta vez. Ella había tenido algo que perder. Estoy bien, dijo Derek. Resopló. Seguro que lo estás. Ella frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Él se echó un trozo de proteína seca a la boca masticando pensativamente. Significa que vi tus manos temblar cuando te abrochaste el cinturón ahí atrás. Vi la forma en que apretaste la mandíbula como si estuvieras esperando lo peor. Los dedos de Rilla se curvaron alrededor de su taza. Hábito. Derek la estudió por un largo momento, luego se apartó del mostrador moviéndose hacia ella con una facilidad que era casi perezosa, excepto que no lo era. Derek nunca se movió. Todo lo que hizo fue deliberado. Controlado. Sacó la silla frente a ella y se sentó apoyando los brazos en la mesa. ¿Alguna vez has estado en una pelea como esa antes?, preguntó ella. Exhaló por la nariz. No en una nave, no con alguien más en los controles. Derek asintió como si esa respuesta no lo sorprendiera. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Alguna vez te preguntas qué pasa cuando no esperas lo peor? Ella parpadeó. ¿Cómo peleas como alguien que ya ha perdido? Derek dijo simplemente, como si te estuvieras preparando para el golpe antes de que llegue. Un músculo se tensó en su mandíbula. Eso es sobrevivir. Derek inclinó la cabeza ligeramente. Tal vez, pero ya no estás sobreviviendo. Solo riela. Algo en la forma en que dijo su nombre envió una extraña calidez. Recorrió su pecho. Ella apartó la mirada. Eso no cambia nada, ¿no? Odiaba que él hiciera preguntas así, odiaba que la hiciera pensar en cosas que había pasado años ignorando. Ella dejó su taza de repente inquieta. Debería. Derek la agarró de la muñeca. No fue un agarre brusco, ni siquiera fuerte, solo sólido. Su respiración se contuvo. No tienes que correr, dijo en voz baja. Ruth tragó saliva. Ella no se movió. Derek tampoco. El calor de su piel contra la de ella envió una onda de algo desconocido a través de ella, algo para lo que no tenía un nombre. La habían tocado antes. Pero no así, no sin expectativas. Él no la estaba reteniendo, la estaba reteniendo aquí por un largo momento. Ninguno de los dos habló. Entonces lentamente Derek soltó su muñeca. Sus dedos se demoraron solo un segundo más de lo necesario antes de recostarse en su silla. Descansa un poco, dijo su voz más tranquila que antes. Te lo ganaste. Rilla asintió pero no se movió de inmediato. Todavía podía sentir el fantasma de su toque contra su piel y por primera vez en su vida no estaba segura de si quería apartarse. El hierro Raven flotó en la silenciosa inmensidad del espacio. La batalla detrás de ellos, pero algo más flotando en el aire entre ellos, no dicho sin resolver. Viola estaba sentada en el asiento del copiloto mirando fijamente hacia la oscuridad. El suave resplandor de la consola proyectando una tenue luz sobre su rostro al que no estaba acostumbrada. Quietud no del tipo
Que no espera el siguiente desastre, la siguiente pelea, el siguiente escape desesperado, pero aquí en este momento la nave estaba silenciosa, estable, ella estaba aquí y no estaba sola. Derek estaba a su lado, sus manos descansando vagamente sobre los controles, aunque el piloto automático estaba activado, él no la estaba mirando, pero ella podía sentir el peso de su conciencia, la forma en que siempre parecía saber exactamente dónde estaba. Eso era lo que estaba pensando antes de decir una palabra. Habían luchado juntos, sobrevivieron juntos y ahora no quedaba nada por hacer excepto sentir. Exhaló lentamente. Nunca me dijiste a dónde vamos después. Los labios de Derek se torcieron ligeramente, pero su mirada se quedó en las estrellas. ¿Importa? Rilla dudó, debería haberlo hecho. Había pasado toda su vida necesitando un plan de salida. Necesitaba saber dónde aterrizaría antes de dejar que sus pies tocaran el suelo, pero ahora negó con la cabeza. No, supongo que no. Derek finalmente la miró y luego la estudió con esa misma intensidad tranquila que siempre hacía, pero había algo diferente en su expresión, algo más suave, algo seguro. ¿De verdad te quedas? Entonces preguntó. Ella se giró hacia él, sosteniendo su mirada. ¿Me quieres? Su mandíbula se movió ligeramente, pero sus ojos no vacilaron. No habría preguntado si no lo hiciera. Su pecho se apretó. Había pasado tanto tiempo siendo indeseada, siendo algo que se compraba y se descartaba, pero Derek nunca la había tratado así, ni una sola vez le había dado una opción y ahora estaba haciendo una. Tomó su mano antes de poder dudar de sí misma, sus dedos rozando los de él. Una vacilación, un respiro, entonces él giró su palma atrapando su mano en la suya, su agarre firme, constante, cálido. Rilla sintió su pulso acelerarse no por miedo sino por algo nuevo, algo que no se había permitido tener antes. El pulgar de Eric rozó ligeramente sus nudillos, su toque cuidadoso probando cuando ella no se apartó, cuando ella solo se aferró más fuerte. Él exhaló lentamente como si hubiera estado conteniendo algo. Muy bien, él murmuró esa palabra, tenía peso, una promesa. Él se inclinó primero lo suficiente para darle espacio para cambiar de opinión, pero no lo hizo. Lo encontró a mitad de camino. Su respiración se contuvo cuando sus labios se rozaron, tentativo al principio, luego más profundo, como si sellaran algo tácito entre ellos, no una obligación, no un trato, una elección. Cuando finalmente se separaron, Derek apoyó su frente contra la de ella por un momento, su aliento cálido contra su piel. ¿A dónde después? Ella susurró, su sonrisa era lenta, perezosa. Coche fúnebre en cualquier lugar, él dijo, mientras estés conmigo, y por primera vez en su vida Rilla no necesitaba un plan de escape, ya había encontrado a dónde pertenecía.